Ser humildes ante quienes nos rodean no nos hace débiles, ni mucho menos. Al contrario, demuestra que somos más fuertes y que llevamos la humanidad tatuada en el alma. Nos enseña a mirar lo que vivimos con otros ojos, no con la mirada estrecha del que solo ve un camino, y a pensar con la cabeza fría. Porque el humilde es aquel que ha limpiado su alma de soberbia y de rencor. Y quien no carga la soberbia en la mente, piensa con más claridad y es capaz de sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Puede alegrarse más por lo que ha ganado que llorar por lo que ha perdido, y créanme, llegar a pensar así puede costarles años de vida. Sé que cada caída cansa y sé que levantarse una vez más pesa como si cargaran el mundo entero sobre los hombros. No recuerden sus caídas, recuerden con cuánta fuerza se levantaron cada una de esas veces. No lo olviden, mientras más largo sea el camino, más lejos llegará su mirada el día que decidan ver hacia adelante. Soy Hassan, y este es La Mirada Ipexi, el lugar donde los personajes cobran vida. En el ballet empieza una era de paz y Robbie por fin puede volver a pisar los pasillos de la escuela. Mientras Johnny lleva a sus muchachos al dojo de Aglefan para ponerlos a prueba, Robbie y Díaz se vendan los nudillos en silencio. Johnny les dice que antes de ir a Miyagi-Do quiere comprobar si todavía tienen agallas, así que los lleva a romper ladrillos, pero al llegar al dojo, lo que encuentran es pura devastación. De vuelta en Miyagi-Do, Robbie dice que ahora son una gran familia de karate y que la amenaza de Cobra Kai por fin quedó atrás. Notando la frialdad que todavía hay entre Tori y Sam, le confiesa a Díaz: nos tomó tiempo resolver nuestros problemas, pero al final lo logramos. Ojalá que algún día ellas también logren ser amigas. Para acelerar las cosas, deciden organizar una cita doble, pensando que así Sam y Tori por fin podrán acercarse un poco más. Robbie y Díaz proponen varias ideas para la salida y Sam y Tori aceptan, aunque sin muchas ganas. Ellos creen que la idea suena divertida, pero Sam y Tori sienten algo muy distinto. Hace apenas unos días se veían como enemigas y no es tan fácil convertir ese odio en amistad de la noche a la mañana. Robbie y Díaz piensan que si ellos pudieron dejar atrás su propia rivalidad y convertirse en hermanos, Sam y Tori también pueden lograrlo. Robbie le dice a Tori que debería darle una oportunidad a Sam y justo en ese momento ve a Kenny lanzando unos tiros al aro. Le cuenta que todavía no se hablan, que Kenny sigue guardándole rencor. Cada vez que Robbie intenta acercarse, Kenny lo aparta sin dudarlo. Robbie le confiesa que él fue la razón por la que Kenny terminó en Cobra Kai, la razón detrás de cada mal paso que dio. Le dice que quiere enmendar ese error y que deberían pelear juntos, codo a codo en Miyagi-Do para el Sekai Taikai. Justo cuando Robbie intenta rescatar a Kenny de todo ese lío, aparece Shaun de la nada y lo acusa: fuiste tú quien metió a mi hermano en ese club de peleas y luego lo dejaste solo. Le advierte que deje en paz a su hermano de una vez, porque si sigue insistiendo las cosas no van a terminar bien para él. Pase lo que pase, los amigos de Robbie están ahí, a su lado sin condiciones. Entienden lo que busca en el fondo y sin dudarlo deciden apoyarlo. Mientras Kenny juega béisbol con su hermano Shaun, aparece Robbie y le dice que quiere unirse al juego. A los hermanos Payne no les cae nada bien la idea, e intentan alejarlo, pero Robbie busca la manera de hacerse entender. Shaun lo empuja con fuerza dejando bien claro que no soporta tenerlo cerca. Robbie le recuerda que la última vez fue él quien empezó todo, pero que ya no es esa persona. Kenny insiste en que se vayan, pero Shaun no escucha. Dice que esto no va a tomar ni un minuto y se le va encima a Robbie. En el instante en que Kenny y Shaun acorralan a Robbie contra la pared, aparece Miguel, le hace una zancadilla a Shaun y lo manda al suelo. Ahí entiende que mientras tenga a su hermano y a sus amigos parados detrás como una montaña, jamás va a perder una pelea. Para alguien que hasta ese momento había peleado siempre solo, sin importarle la fuerza del rival, esto lo golpea de una forma distinta. Porque cuando por fin se da la vuelta a ver a su padre, a su madre, a su hermano y a sus amigos ahí respaldándolo, es lo que le da fuerzas para seguir. Como les dije, aunque pierdas siempre ganas. Pero para Robbie, cuyo único objetivo era ganarse a Kenny, este también se sentirá como otro intento fallido. Shaun da por terminada la pelea, dice que ya deben irse y se aleja de ahí junto a Kenny. Ver a Sam y a Tori luchando juntas por una misma causa le devuelve la esperanza a Robbie y a Miguel. Al día siguiente, cuando empieza el entrenamiento, Kenny cruza la puerta del dojo de Miyagi-Do sintiéndose inseguro, pero Robbie lo recibe con una sonrisa de orgullo, como si ya supiera que iba a llegar. Miguel prepara un ensayo impresionante para su solicitud a la universidad y le pregunta a Robbie qué le parece. A Robbie el ensayo lo deja impresionado, pero al mismo tiempo algo en su mirada se apaga. Le confiesa que él no puede postularse a ninguna universidad y siente que el futuro se le viene encima. El tiempo ha corrido tan rápido que cada vez que ve los logros de los chicos de su edad y esa vida normal que él nunca tuvo, una sola pregunta empieza a carcomerlo por dentro: ¿y yo qué voy a hacer? Johnny les dice que los dos han logrado muchísimo y que si ganan el Sekai Taikai, no tendrán nada de qué preocuparse por su futuro. Las autoridades del Sekai Taikai anuncian, a través de su canal de YouTube, que el torneo se llevará a cabo en Barcelona, España. Cuando escuchan que cada dojo debe elegir a 6 peleadores y que entre esos 6 deben nombrar a una capitana y un capitán, todos se quedan sin palabras. Porque todos sin excepción querían ir al torneo de artes marciales más prestigioso del mundo. Ahora la misión era clara:
elegir a los 6 mejores peleadores. Para que las selecciones sean justas, Daniel y Johnny deciden ponerlo todo en manos de Barnes. Barnes organiza cada detalle de las pruebas y será él y solo él quien decida quiénes forman parte de los 6 mejores. Va a calificar velocidad, fuerza, resistencia y trabajo en equipo para quedarse con los 6 mejores. En la primera prueba elige a los 12 que según él tienen madera para sumar puntos en el Sekai Taikai. Anuncia que al día siguiente habrá otra prueba de eliminación. El segundo día será un todos contra todos y cada peleador tendrá que proteger las banderas que lleva atadas al cuerpo. Quienes junten más banderas se ganarán el boleto a Barcelona. Durante 2 minutos todos se enfrentan sin piedad y al final, Barnes elige a los primeros 4, Tori, Robbie, Miguel y Sam. De los 8 que quedan solo 2 lograrán el pase y así se completará el equipo de 6 que viajará a Barcelona. Al tercer día Barnes cita a todos en un bosque y anuncia que los 8 que quedan han peleado tan bien, con puntajes tan parejos que hace falta una última prueba para desempatar. Les dice que ha escondido 2 banderas en el bosque y que quienes las encuentren se quedarán con los 2 últimos lugares del equipo. Devon encuentra la primera bandera y Demetri, con una traición que nadie esperaba, se queda con la segunda. Así quedan definidos los últimos 2 lugares. Así queda formado por fin el equipo de Miyagi-Do para el Sekai Taikai. Al día siguiente, mientras entrenan, Tori y Robbie hablan de que todos sus compañeros viven agobiados por la universidad, pero que para ellos dos la única puerta que tienen abierta es el Sekai Taikai. Como es un torneo de talla mundial, se transmitirá en todo el planeta y ahí, por fin todos podrán ver de lo que están hechos. Tori piensa con la cabeza calculando cómo asegurar su futuro, pero Robbie siente con el corazón. Sueña con subir al podio junto a ella, los dos como capitanes. Las personas con una empatía muy desarrollada piensan más en el otro que en sí mismas y por eso, Robbie quiere que a ella también le vaya bien. Que ella triunfe es de alguna manera sentir su propio triunfo. Sé que sonará raro, lo entiendo, pero así es aunque no lo crean. Así piensa toda persona empática que está segura de que va a lograrlo. Y esa forma de pensar no tiene nada de malo. Al contrario, es una forma sana de ver la vida. A ustedes, amigos míos, que piensan así, que sienten el éxito de sus amigos como propio, tengo que decirles algo: ustedes siempre van a estar del lado ganador. Solo les pido que no olviden algo. Pase lo que pase, pónganse siempre a ustedes mismos primero. Y les digo esto porque si no están bien, si no piensan con claridad, la envidia y los celos los van a consumir por dentro. Robbie, con esa inteligencia emocional que lo caracteriza y esa costumbre de resolver todo por su cuenta, sabe que también va a lograr esto, y la persona que quiere a su lado es Tori. Ahí mismo, sin esperar un segundo más, le pide una promesa: pase lo que pase, vamos a estar siempre juntos y vamos a ganar el Sekai Taikai, tú y yo. Antes de los combates por la capitanía, Johnny quiere preparar a sus alumnos como solo él sabe hacerlo y claro, lo hace a su manera, al estilo Johnny. Los alumnos sufren un poco, pero admito que ver el estilo de Johnny en acción siempre me ha sacado una sonrisa. Entrenan sin parar durante todo el día. Al día siguiente Robbie llama a Tori para entrenar juntos en el parque, pero ella no contesta. Robbie está harto de quedar siempre en segundo lugar. Siente que esa maldición se le ha pegado a la piel y sabe que la única forma de librarse de ella es ganando esta capitanía sin dejar lugar a dudas. Le dice a Miguel que tenga cuidado, que esta vez sí lo va a vencer. Se ve seguro, casi alegre, pero por dentro hay pensamientos que lo están consumiendo poco a poco y no lo dejan en paz. No importa el motivo, quedar segundo una y otra vez lo asfixia hasta el último acto. Pero esta vez sin duda alguna le toca el brillar. A Miguel le sorprende encontrar a Robbie todavía entrenando. Miguel le dice que pase lo que pase en el combate, no tiene nada personal contra él, que solo necesita ganar esto. Y Robbie responde con la voz cortante: ¿y tú crees que yo no lo necesito? Porque yo ni siquiera voy a ir a la universidad. Justo en ese momento Carmen abre la puerta y los llama. Robbie dice que no tiene hambre, lleva todo el día sin poder comunicarse con Tori y la preocupación empieza a comerlo por dentro, pero otra vez no logra encontrarla. Ese día algo terrible le había pasado a Tori. Llega el día del combate por la capitanía y Miguel y Robbie suben al tatami. El primero en llegar a 3 puntos será nombrado capitán y con eso se ganará un prestigio enorme. En los primeros minutos, Robbie no logra concentrarse del todo y Miguel se lleva los primeros 2 puntos. Pero cuando Robbie distingue a Tori entre el público, algo se enciende dentro de él, recuerda la promesa que le hizo. El combate da un giro total con toda su confianza de vuelta. Robbie defiende cada ataque y ataca justo en el momento preciso para sumar sus puntos. Cuando el marcador se empata, la confianza de Miguel se tambalea y las ganas de ganar lo vuelven impulsivo. En el instante en que Robbie detecta ese error, ya sabe que la victoria es suya. Lanza el golpe final y se lleva el combate. Los dos han vivido vidas difíciles, siempre ganaron a pulso lo que tienen y ninguno tuvo una infancia fácil. No ganar la capitanía no es el fin del mundo, pero estar al frente bajo las luces y todo ese prestigio, es una ventaja que los dos deseaban con toda el alma. Apenas gana Robbie no piensa en celebrar, lo primero que hace es preocuparse por cómo se siente Miguel. Miguel lo felicita y recién ahí se permite mostrar su alegría. ¿No les parece que eso es ser un verdadero alumno de Miyagi-Do?
Cuando les dije que la verdadera historia de Karate Kid es la vida de Robbie King, me refería exactamente a esto. Al final de todo este camino de crecimiento sin una sola gota de odio en el alma, con una defensa impecable, me hubiera encantado decirles que por fin le llegó el momento de brillar a Robbie King. Pero la noticia que está a punto de recibir lo va a destrozar y reconstruirse otra vez le va a tomar tiempo. ¿Será esto lo que llamamos destino? Porque si miramos toda la vida de Robbie, siempre justo en su momento más feliz aparece algo que lo hunde hasta el fondo. Y eso ya no puede ser casualidad. Primero le llega la noticia de que la madre de Tori partió de este mundo y el golpe lo deja congelado. Intenta calmarla pero no lo consigue. Ni siquiera puede celebrar como hubiera querido el haberse convertido en capitán, hasta su alegría se siente a medias amarga. Su padre le amarra la cinta de capitán con el pecho inflado de orgullo. Se alegra de ser capitán y ahí ese instante de felicidad se apaga. Al llegar a Barcelona, Robbie va a vivir el episodio que le hará perder por completo el enfoque. Tori se ha pasado al equipo de Cobra Kai y va a competir como su capitana. El instinto de proteger a los suyos golpea más fuerte en los hombres y para Robbie, no poder estar en el mismo equipo, sentir que todos sus sueños se le desmoronan y hasta la sola idea de tener que enfrentarse a la persona que más ama, es suficiente para hacer trizas su mente. De vuelta en el hotel en plena discusión por la habitación, llegan los nuevos miembros de Cobra Kai y no se guardan nada, les dicen que se ven débiles. Robbie como capitán intenta calmar los ánimos, pero Tori pasa a su lado como si él no existiera. Robbie la sigue, quiere hablar con ella, pero Tori ha cerrado todas las puertas. Y con el paso del tiempo Robbie va a hundirse cada vez más en un callejón sin salida. El Sekai Taikai organiza una sesión de fotos para todos los dojos y allí, un chico muy guapo le llama la atención a Zara. Cuando Tori se da cuenta de que ese chico que le gustó a Zara es Robbie, se le tensa el cuerpo entero y se aleja de ahí sin decir palabra. Robbie va tras ella y le pregunta, ¿vas a estar huyendo de mí todo el torneo? Si Tori le hubiera contado lo que pensaba, tal vez Robbie habría podido hacerla cambiar de opinión. Pero ella tomó la decisión de unirse a Cobra Kai sin decir una sola palabra. Robbie le dice que a pesar de todo entiende lo difícil que fue su decisión y que la respeta, pero Tori responde que ahora no quiere hablar de esto y se va. Kwon señala la marca que dejó su patada y suelta, nadie puede ganarme, mientras provoca a Hawk. Cuando Kwon pregunta dónde está el capitán, Robbie responde, aquí estoy, pero en el fondo solo quiere alejar a su equipo de esta pelea absurda. Kwon clavando el dedo en la herida le pregunta, ¿le tienes miedo a la pelea? ¿O es que tu novia ahora está de nuestro lado? Y Robbie cae redondito en la trampa. Miguel intenta advertirle pero Robbie no escucha. Y así comete su primer error como capitán. Kwon propone las reglas, primero saltas tú, después salto yo. El que llegue más alto se queda con la habitación del otro. Robbie salta con un movimiento impresionante y deja su marca bien arriba. Pero la alegría les dura poco porque Kwon salta más alto todavía y pierden sus habitaciones. Justo encima de esa sensación de shock y fracaso, Sam lo señala con el dedo, le dice que sabía que Cressy había vuelto y que les mintió a todos. Robbie intenta explicar que fue un error, que su última conversación con Tori fue justo antes de que su madre partiera de este mundo, pero siente que ya rompió la confianza de sus amigos. Pero el golpe más duro todavía está por llegar y va a venir de Tori. A medianoche salta de la cama y va a buscarla. Justo en ese instante en que se siente vulnerable, en que necesita a la mujer que ama, Tori le dice que ahora solo quiere concentrarse en el karate. Le dice que necesitan un tiempo, que necesitan distancia y Robbie se queda solo, cargando con todo el peso de esta responsabilidad. ¿No creen que es un golpe durísimo? Todos se reúnen para el primer combate del Sekai Taikai y ahí queda claro. En el grupo están Miyagi-Do y Cobra Kai. El objetivo del combate es simple: proteger a los capitanes y ser el último en caer. Cuando Miguel le dice que por lo de anoche es mejor que se quede atrás, Robbie no puede ocultar su sorpresa. Y ahí paso a paso vamos a ver cómo su confianza se hace pedazos. Justo antes del combate siente que sus compañeros ya no confían en su capitán. En cuanto empieza el combate, Cobra Kai ataca a toda velocidad. Todo se convierte en un caos total y ni siquiera los capitanes logran controlar la situación. La pelea se reduce a duelos 1 contra 1. Cuando Kwon y Robbie quedan frente a frente, Robbie sabe perfectamente que va a callarle la boca a ese chico que solo sabe hablar de más. Pero en el instante en que logra inmovilizar a Kwon ve a Torienko y ahí pierde todo el enfoque. Kwon no perdona ese error y lo manda directo al suelo. Sus compañeros lo culpan abiertamente y esto es solo el comienzo. Con el tiempo van a dejar de verlo como su capitán. En el siguiente combate, cuando debería estar 100% concentrado, Robbie vuelve a ver a Tori en el tatami, se distrae otra vez y pierde el punto. Desde ese momento Robbie ya no puede frenar sus errores y esa angustia crece dentro de él como una montaña.
repite el mismo error una y otra vez, sin lograr ver ni el error ni la razón detrás de él. Ya no es solo que no está siendo un buen capitán para su equipo, es que ni siquiera está siendo un buen peleador. La siguiente ronda es de eliminación directa y suben al tatami sabiendo que si pierden, se acabó, se vuelven a casa. Se disputan 3 combates y el único que logra sumar un punto es Miguel. Johnny no quiere que esto siga así y para que recuperen las ganas de pelear, reúne a todos sus alumnos en el vestidor. Uno se imagina que este discurso va a prender la mecha, que de repente todos van a empezar a ganarlo todo, pero no, la realidad es otra. Hay un resentimiento que nadie logra explicar, metido en medio de estas amistades y hermandades, y mientras no lo resuelvan, no van a poder avanzar y van a volver del torneo con las manos vacías. El caso de Robbie es distinto por todo lo que ha vivido. Perdió el enfoque por completo y todavía ni siquiera entiende que necesita reponerse. Cuando Miguel toma su bolso para irse, Robbie le dice que necesita hablar con él y le pregunta qué es lo que le pasa. Y Miguel, que llevaba días guardándose la rabia por dentro, por fin la deja salir. Le dice a Robbie que no tiene ni idea del valor de lo que tiene entre manos la capitanía. Le dice que está perdiendo todos los combates como si no le importara nada, que no está siendo el líder que este equipo necesita. Robbie le dice que está pasando por días muy difíciles, pero Miguel no se lo traga. Le dice que eso es solo una excusa y le suelta: pensabas que esto iba a ser fácil. Y con esas palabras Miguel sacude a Robbie hasta los huesos. Tener en la vida amigos como Miguel no es para hundirlos ni para ponerles trabas en el camino, es para hacerlos reaccionar, para que tomen conciencia de su propio potencial, y aunque usen palabras duras para lograrlo, esas palabras son las que al final los van a sacar de esa cárcel en la que ustedes mismos se encerraron. Tienen que aprender a poner en orden lo que de verdad importa en su vida, y si para eso hace falta darlo todo, entonces hay que darlo todo. Para Robbie llegar hasta aquí no fue nada fácil, y perder el enfoque de esta manera, solo porque la chica que amas no está a tu lado, hasta el punto de estar dispuesto a renunciar a tu futuro, es el peor daño que te puedes hacer a ti mismo. Despierta y reacciona, Robbie. Si no logras poner en orden tu mente, vas a perderlo todo en esta batalla, hermano. La siguiente ronda de eliminación vuelve a ser sobre una plataforma, pero esta vez cada dojo sube con 2 peleadores. El que cae de la plataforma queda fuera. La ronda sigue hasta que todos los miembros de un dojo hayan caído. En este combate Robbie se esfuerza como nunca para demostrar que merece la capitanía. Quiere tragarse cada palabra que le dijo Miguel, pero de nada sirve. En cuanto sus ojos se cruzan con los de Tori, un error de un instante lo saca de la ronda. En el tramo final del combate de Miyagi-Do solo queda Miguel en pie. Antes de subir al tatami le dice a Robbie: mira y aprende cómo se hace, dejando bien clara su superioridad. Peleando solo contra 2 rivales, Miguel prácticamente rescata al dojo de la cuerda floja y consigue el punto que los salva de la eliminación. A Robbie la vergüenza no lo deja ni siquiera mirar a Miguel a la cara. ¿Se imaginaban que el hombre que salvó al equipo tendría que subir a un último combate esa misma noche? Por desgracia, complicaciones en el embarazo de Carmen la llevan a cuidados intensivos y Johnny y Miguel no tienen más remedio que volver a casa. Robbie dice que solo quiere despejar la mente un rato y admite que desde que Tori pidió ese tiempo no ha vuelto a ser el mismo. Sam le recuerda que ahora ella es su rival y que eso no debería afectarlos. En eso Tori entra al lugar y Sam se aparta para dejarlos hablar a solas, pero Tori ni siquiera se acerca a él. Prefiere sentarse en la barra junto a Kwon. Kwon aprovecha el momento y le pasa el brazo por el hombro a Tori, y a Robbie se le nubla la vista de la rabia. Por ese gesto tan bajo cree que Kwon y Tori están juntos y comete un error sin vuelta atrás. Cae en los brazos de Zara. Aunque después dice que le dolía muchísimo la cabeza y que no recuerda nada de esa noche, Tori los ve juntos en la peor escena posible. Al día siguiente, la siguiente ronda de eliminación será por equipos y cada dojo sube al tatami con 3 peleadores. Los combates serán 1 contra 1 y los peleadores pueden rotar dentro del equipo. El dojo que llegue a 3 puntos, se gana el pase a la siguiente ronda. Miyagi-Do pierde sus primeros combates sin sumar ni un solo punto y quedan al borde mismo de la eliminación. Como Kenny es nuevo, sus compañeros piensan que puede traicionarlos y no quieren darle una oportunidad, pero Robbie admite que no ha sido un buen capitán y carga con toda la culpa. Miguel va tras él. Le dice que no fue justo con el que se le fue encima sin razón y que Robbie es un líder nato. Toma la decisión correcta en el momento justo y todos te vamos a seguir. Yo te voy a seguir. Esas palabras de Miguel le devuelven la confianza a Robbie. En el siguiente combate, Miguel le choca la mano a Robbie y le dice: ahora te toca a ti, dándole la oportunidad exacta que necesitaba para ser un verdadero líder. Con una decisión que nadie esperaba, Robbie manda a Kenny al tatami. Kenny no les da ni una sola oportunidad a sus rivales, se lleva los puntos y les regala la victoria. Y con eso 2 de las grietas dentro del equipo empiezan a sanar. Demetri y Eli por fin empiezan a confiar en Kenny y al mismo tiempo, la hermandad entre Miguel y Robbie vuelve más fuerte que nunca. Ganar el combate no les trae una alegría completa, pero estar al borde de la eliminación y lograr superar juntos, como equipo, todas esas luchas personales, solo se consigue con un verdadero espíritu de equipo. Reunidos en el vestidor hablan de que este puede ser su último combate juntos como equipo y de que quieren coronarlo con una victoria,
y ahí entre esas palabras también se repara el vínculo entre Demetri y Eli. Ahora si van a subir a ese tatami como un verdadero equipo y sin importar quién esté del otro lado, van a pelear como un solo puño. Justo antes del combate, cuando los senseis preguntan quién va primero, todo el equipo mira hacia una sola persona, Robbie King. Sube al tatami con la confianza por las nubes, pero ahí, frente a él aparece Tori y le dice que ya sabe lo que pasó con Zara. Después de otro golpe más, el combate empieza y Robbie le cede el turno a Sam. Kwon usa cada palabra que puede para meterse en la cabeza de Robbie y hundir su mente. Robbie, que acaba de escuchar la verdad salir de la boca de Tori, busca a Kwon con la mirada y en cuanto lo encuentra ya no le queda ni un solo lugar donde esconderse. Cuando Miguel le choca la mano, este chico que hasta ahora se distraía con cada sonido y cada mirada ya tiene todo su enfoque puesto en Kwon, muriéndose de ganas de derribarlo. Ningún golpe de Kwon logra afectarlo. No le importan los puntos, lo único que quiere es hacerle sentir a Kwon todo el dolor que él sintió. Robbie va contra él con tanta fuerza que, cada vez que Kwon siente el golpe, se levanta del suelo como un toro cargado de rabia acumulada. Estoy seguro de que esa última patada en la cara no se le va a olvidar jamás. Cuando Robbie lo derriba por completo, se ganan el pase a la siguiente ronda y logran eliminar a Cobra Kai. Al día siguiente, mientras Tori espera para volver, Robbie se acerca y le pide perdón, le dice que no debió dejarse engañar por las palabras de Kwon y cometer ese error. En eso, llega Kwon y le dice a Robbie que tuvo suerte, que esto jamás se va a repetir, pero Robbie le responde con toda calma: eso lamentablemente no lo vamos a saber. Cuando se enteran de que descalificaron a un equipo por dopaje y que en su lugar meten de nuevo a Cobra Kai en el torneo, la moral se les va al suelo a todos, pero todavía nadie sabe que Dios tiene un plan. Al día siguiente las autoridades anuncian los combates de semifinal para los capitanes. Robbie se entera de que va a enfrentarse a Axel, el peleador del dojo Iron Dragon al que todos apodan la máquina. Sam por su parte se enfrentará a Tori. Decididos a llevar a sus alumnos hasta la victoria, los senseis empiezan los entrenamientos apoyándose en Miguel. Cuando llega el día de la semifinal del Sekai Taikai, se anuncian todas las reglas y los combates arrancan. Le toca el turno a Robbie contra Axel y este chico pelea igual que una máquina. Lo castiga sin piedad durante varios minutos, sin darle ni una sola oportunidad. Cuando lo arrincona contra las cuerdas, Kwon aprovecha para hacerle daño a Robbie con una jugada sucia, fuera de las reglas. Miguel, al ver esa falta de respeto, no aguanta más y va directo hacia Kwon, pero Axel lo detiene justo a tiempo. El director del Sekai Taikai, que solo quiere calmar el caos, recibe un golpe de la nada y cae al suelo. El que lanzó ese golpe es Ivanov, el sensei que había sido descalificado por las acusaciones de dopaje. Y ese golpe es la chispa que enciende el verdadero caos. Ya no hay reglas y ya no hay equipos, ahora cada quien puede ir contra quien más rencor le tenga. Axel contra Miguel, Kwon contra Robbie, Zara contra Tori, cada uno se enfrenta al otro sacando afuera todo el rencor que llevaba guardado por dentro. En medio de una pelea que ya no tiene nada de justa, Robbie recibe golpe tras golpe hasta que de pronto choca con Miguel. Saber que su hermano está a su lado le da fuerzas y juntos, logran derribar a un grupo entero. Al ver a Zara y a Tori enfrentadas, Robbie se interpone y se planta frente a Zara para detener todo. Acorralado entre dos rivales, Sam corre en ayuda de Robbie, pero Kwon sin ninguna piedad lo golpea mientras está en el suelo. Axel es testigo del peor error de Kwon, golpear a Sam justo cuando ella intenta salvar a Robbie. Aparta a Miguel de un solo movimiento, como si fuera un almohadón, y se lanza contra Kwon fuera de sí cegado por la furia. Kwon no puede soportarlo, se deja vencer por su propia rabia, e intenta apagar la luz de Axel para siempre, pero es su propia luz la que termina apagándose. Este final trágico, por más doloroso que sea, es de esos finales de los que hay que aprender algo. Por desgracia, Kwon salió esa noche con la peor de las intenciones en la mente y al no poder controlar su propia rabia, al intentar hacer lo peor que un ser humano puede hacer, terminó apagando su propia luz con sus propias manos. Lo que siembras, amigos míos, eso mismo cosechas. Así es esta vida. Si tú eres bueno, la vida siempre te va a devolver cosas buenas. Y aunque en el momento vivas algo que parezca malo, algo que no logres entender, así funciona igual. Uno nunca debe dejar de ser bueno. Ser bueno es al final lo que nos hace verdaderamente humanos. Después de esta tragedia en el torneo de artes marciales más grande del mundo, cancelan todo y cada quien vuelve a su casa, y con ese regreso, hasta los planes para el futuro cambian por completo. La familia de Robbie se reúne para hablar con su maestro sobre su futuro. Les dice que, aunque tome clases extra, ya está muy atrasado para la universidad. Cuando dice que las probabilidades de que se vuelva un peleador profesional son bajas, Johnny salta y le demuestra con las manos: le faltó así de poco para ser campeón mundial. Después de todo el caos que vivió, después de esos meses en el reformatorio, construir un futuro puede parecer imposible para Robbie, pero es tan joven todavía y tiene tanto por delante, que la desesperanza simplemente no le queda. Mientras tanto, después de una conversación entre Silver y el director del Sekai Taikai, se abre una votación para decidir si el torneo debe terminar. Hablan de que para proteger el prestigio del torneo,
Hay que terminarlo antes de que pase algo más y los equipos que quedan aceptan seguir compitiendo. La final del torneo se completará en el Valley. El problema es que hasta ahora, nadie había logrado ni tocar a Axel, así que Ellie y Demetris se ponen a crear una nueva tecnología para ayudar a Robbie. Le ponen a Robbie esta nueva tecnología y a través de ella ve a Miguel como si fuera Axel. Por ahora sus probabilidades de ganar son de apenas un 12%. Pero con el entrenamiento que Robbie se convierta en campeón va a ser inevitable. La idea de que Axel es intocable pesa muchísimo sobre Robbie, pero el discurso motivador que está a punto de darle Miguel va a encender la primera chispa que lo hará reaccionar. Todo lo que le dice es verdad, solo le está recordando aquello que Robbie había olvidado. Le dice que no quiere que sea un cobarde, que él no tiene ni una gota de cobardía en su cuerpo. Conmovido por esas palabras, Robbie le dice que habla exactamente igual que su padre y vuelven al entrenamiento. Gracias al esfuerzo y a esa confianza recuperada, las probabilidades de ganar de Robbie suben hasta un 42%. Cuando cae la noche, todos se reúnen en el hospital para la boda de Johnny y Carmen. Como quieren casarse antes de que nazca el bebé, sus amigos más cercanos y sus hijos no los dejan solos ni un segundo y son testigos de este día tan feliz. Mientras ven en familia el programa previo al combate del Sekai Taikai, Robbie admite que en su último enfrentamiento contra Axel no logró hacer buenas jugadas, pero Johnny le dice que esta vez va a dar vuelta la historia, que confía en él. Cuando llega el gran día, llegan a la famosa arena del Valley y se ponen a recordar los viejos tiempos. El director del Sekai Taikai anuncia que los puntos de Barcelona siguen siendo válidos y que la semifinal masculina se va a repetir. Por fin empieza el combate y Robbie recibe golpe tras golpe, golpes que le hacen tambalear la confianza. Cuando va perdiendo en el marcador y empieza a pensar que es imposible sumarle un punto a Axel, Daniel lo hace callar de golpe. No está dispuesto a permitir que en un combate tan importante, su cabeza se venga abajo y le dice: ¿Robbie King no puede adaptarse? Tú viviste lo peor de lo peor, te derribaron más veces que a cualquier otra persona que conozco y siempre supiste levantarte más fuerte. Le hiciste frente a Cressy y a Silver y cuando algo estaba mal tú alzaste la voz. Y aunque tuvieras que hacerlo solo lo hiciste. Convertiste a tu rival en tu hermano y arreglaste las cosas con tu padre. Nadie sabe adaptarse mejor que tú, así que dime, ¿puedes volver a hacerlo? Esas palabras fueron como una tormenta que barrió con toda la neblina que tenía Robbie en la cabeza. Cuando empieza el segundo asalto, para Robbie ya no existe la palabra imposible. Tiene toda su atención puesta en su rival. Logra reducir la diferencia de puntos a solo 4 y con su talento deja en shock tanto a los espectadores como al propio Axel. Debieron haberle temido porque el sensei de Axel le pidió que hiciera lo peor que se puede pedir en un combate. Le pidió que peleara tan duro que dejara lesionado a Robbie de por vida. Axel no quería hacerlo, pero la presión sobre él era demasiada y terminó lastimando la pierna de Robbie. Esa lesión fue por desgracia una fractura sin vuelta atrás. Aunque todos sus seres queridos estaban ahí apoyándolo, había una amargura por dentro que lo decepcionaba, porque él de verdad creía que iba a ganar esto y convertirse en campeón mundial. Ver cómo a pesar de todo nunca perdió la fe y cómo se transformó en un gran líder, nos recordó que el verdadero Karate Kid siempre fue Robbie. Su fe en sí mismo no disminuyó ni un poco y jamás pensó que esto fuera el final, al contrario sabía que le esperaban días mejores. Decía que prefería enfocarse en todo lo que había ganado y no en lo que había perdido, que le debía al karate todo lo bueno de su vida y saber que tenía una familia enorme ya lo había convertido en el campeón más grande de todos. Y créanme, para mí Robbie es un campeón de verdad. La verdadera razón por la que quise contarles esta historia desde los ojos de Robbie fue mostrarles estos sentimientos tan hermosos y cómo una persona puede construir su vida a pesar de todas las dificultades que le tocaron. Creo que después de tanta oscuridad y tanto rencor a su alrededor, ser capaz de mejorar como persona y hasta con una pierna rota, seguir viendo la vida del lado bueno es tener una mentalidad verdaderamente sana. Sepan esto, la vida no puede derrumbar a alguien como Robbie. Desde la primera temporada, cada vez que hablé de metáforas y de lecciones de vida a través de la historia de Robbie, en realidad siempre les estaba hablando a ustedes. Si pensamos en Silver, en Cressy, en Axel, en todos los villanos y en quienes movieron los hilos por ellos, como una metáfora entenderán por qué les dije que sus amigos y su familia, esos que están detrás de ustedes en los momentos difíciles, van a ser su mayor fortaleza y por eso hay que cuidar los límites de ellos tanto como cuidan los suyos. Mientras hagan esto, lo único que podrán perder será una victoria sobre el tatami. En la vida siempre van a ganar. Como no puede volver a pelear con la pierna rota, Axel avanza a la final y Sam anuncia que se retira de la semifinal. Y en esas condiciones a Miyagi-Do ya no le queda ninguna oportunidad. ¿Se acuerdan de que les hablé del plan de Dios? Pues es justo aquí donde Cressy decide convertirse en un hombre de bien y devuelve Cobra Kai a las manos de Johnny. El dojo Cobra Kai elige a Miguel como capitán y a Tori como capitana y así es como llegan a la final. Para Miguel, que por fin tiene la oportunidad de hacerle pagar a Axel y vengar a Robbie, y para Tori, que puede cobrarle cuentas a Zara por haberse aprovechado de Robbie cuando estaba destrozado, esto va a ser un buen calentamiento, y digo calentamiento, porque en estos combates no van a regir las reglas de Miyagi-Do sino las de Cobra Kai. Sin lástima y sin piedad,
El primer combate será entre las capitanas y antes de empezar, Zara destroza a Tori con sus palabras. Cuando va perdiendo en el combate, deja de escuchar cualquier consejo y se resigna a perder. Justo en ese momento, Robbie quiere hablarle y aunque Tori no se lo permite, hay una palabra que sí logra callar todo el ruido en su cabeza. Te amo, Tori. Y ni una gota de piedad. Las palabras de la persona que ama bastan para silenciar todas las voces en la cabeza de Tori y así, se convierte en campeona mundial. En la final masculina el sensei de Axel comete un error. Cree que después de lo que le hicieron a Robbie, Miguel va a pelear con miedo. Pero Miguel no da ni un paso atrás y le hace vivir a Axel un asalto que jamás va a olvidar. En el siguiente asalto, Axel bajo una presión enorme, recupera todos los puntos que había perdido y Miguel cae tan bajo que hasta le pide piedad. Cuando Johnny le dice que ya entró en un camino sin vuelta atrás, Miguel intenta ponerse la cinta de capitán en la cabeza, pero Johnny se lo impide y le entrega su propia cinta. Con toda la experiencia que ha ganado en el pasado, Miguel pelea hasta la última gota de sudor y logra convertirse en campeón masculino. ¿Qué estará pensando Robbie ahí? Como testigo de todos estos triunfos, creo que a estas alturas ya lo conocen. Para Robbie cada victoria de sus amigos es como su propia victoria, por eso sin una gota de envidia ni de celos, abraza a sus amigos y a la chica que ama. Comparte esa alegría con ellos y siempre va a estar ahí, detrás de ellos protegiéndolos. Los patrocinadores que se dieron cuenta de todo lo que Robbie luchó, le extienden un contrato igual que a Tori y le dicen que quieren trabajar con él. Ser consciente de todo lo bello que la vida le puso enfrente y proteger lo que tiene, se convirtió para él en una forma de vivir. En el primer vídeo, les hablé de un niño solitario, pues bien ese niño ya no está solo, ahora tiene una familia enorme. Lo único que nunca cambió es que este chico jamás se dejó romper. Robbie King, uno de los personajes más profundos de Cobra Kai, esta fue su historia. No mercy. Soy Hassan, y este es La Mirada Ipexi, el lugar donde los personajes cobran vida.